Hola, buenas noches. Iniciamos entonces el día de hoy nuestra charla, nuestro entrenamiento en vivo con respecto al tema del coaching profesional específico para abogados y abogadas en habilidades de comunicación de calidad con las poderosas técnicas de la programación neurolingüística. Mi nombre es Mauricio González Ruiz, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en 1994, autor de un interesante libro como es este, Discusión persuasiva aplicada al sistema acusatorio, que contiene varios capítulos generales y un capítulo específico sobre el concepto del coaching o entrenamiento, es una palabra inglesa que significa entrenamiento, y la programación neurolingüística, que combinadas ambas disciplinas, el coaching como entrenamiento, como acompañamiento a las personas para ayudarles a conseguir objetivos en la vida, pues es muy importante y un complemento interesante, necesario inclusive, es esta disciplina de la programación neurolingüística que nos ayuda a estabilizar nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras estrategias en términos de habilidades de comunicación precisamente. Aquellos miedos, aquellas ansiedades, aquellos odios, ¿por qué no? Frustraciones, conflictos no resueltos, tienen que ver con el resultado de las decisiones que tomamos en la vida. De esta forma, este entrenamiento para abogados busca específicamente capacitar, habilitar, mejorar las estrategias de comunicación, en este caso de los profesionales y las profesionales del derecho, para que tengan mayores oportunidades o posibilidades de alcanzar el objetivo que buscan profesionalmente eh, con una estrategia apropiada, adecuada a esa personalidad. Vamos desde las 6:15 hasta faltando 15 para las 7, es decir, 30 minutos. Ustedes pueden, si así lo desean, formular preguntas y si nos queda tiempito, pues las vamos a ir resolviendo. Muy bien, permítame entonces presentar el tema general. Es un tema específico, como el título lo menciona, habilidades de comunicación. Creo que un abogado debe ser un excelente comunicador de ideas, un estratega. No solamente el conocimiento de la ley es lo importante, que es muy importante en las habilidades, en las herramientas de los abogados y las abogadas, sino que además debe esa habilidad estar complementada con fortaleza mental, manejo de emociones. Eso incluye el que yo me conozca a mí mismo o a mí misma y conozca las motivaciones, los intereses, las intenciones, el estado emocional de los demás, para poder entonces diseñar una estrategia de comunicación adecuada a ese específico estado emocional y por supuesto a el objetivo que como abogado, según el caso, pues me trace para obtener esa decisión acorde con los hechos o con la representación para la cual fui contratado o contratada. Entonces el tema tiene varios componentes. El gran tema central son, insisto, las habilidades de comunicación. Tenemos inicialmente una estructura axiológica que incluye temas de valores, como su nombre lo indica. ¿Cuáles valores? Los valores éticos, los valores morales y por supuesto los valores jurídicos. Necesariamente tenemos que referirnos al tema de los valores jurídicos mucho más cuando estamos haciendo este entrenamiento, esta propuesta para personas que se dedican al mundo jurídico, a la ley, en el país que sea. Un segundo elemento de esta estructura, que compone 5 elementos, es la inteligencia emocional del que mencionaba hace un rato.
es muy importante que yo sepa quién soy, me autoconozca. Son 5 o 6 lecciones para poder entonces, con base en ese conocimiento, poder desarrollar, desplegar toda una estrategia acorde con las creencias, acorde con el objetivo que estoy pretendiendo conseguir. Además del autoconocimiento, viene la automotivación, que me mueve a mí a hacer lo que hago todos los días. Porque cuando litigo, cuando entrevisto a un cliente, un posible cliente, me ofrezco mis servicios o me buscan, cuál es la estrategia que yo utilizo para comunicarme eficientemente, eficazmente y obtener finalmente entonces esa representación judicial, por supuesto, el contrato, sea escrito, sea verbal, y las posibilidades, la experiencia, el conocimiento que yo muestre para llevar a cabo esa representación judicial. La autogestión como segundo elemento de la inteligencia emocional. Un tercer elemento es la autorregulación de mis emociones. Casi que diríamos que en la raíz de las habilidades que debe tener un abogado o abogada, la espina dorsal de estas habilidades de comunicación viene dada, condicionada por el hecho de que yo sepa, además de quién soy yo, que sepa controlar entonces todas y cada una de mis emociones en la mayoría de los casos. Somos seres humanos y tenemos días de probablemente baja energía y eso condiciona entonces el resultado y lo que yo muestro en mi conducta que necesariamente estimula y causa, ocasiona, produce reacciones en la emocionalidad de las demás personas y por eso es muy importante que yo cuide mucho, que tenga muy en cuenta, que me controle en mis emociones por el resultado que eso produce en los demás. Trabajamos con personas como clientes, como los demás abogados, como los jueces, como los defensores, como los procuradores, los investigadores, etcétera. Todas las personas que funcionan en el mundo judicial, de manera que es muy importante controlar, manejar esas emociones y aprender cómo funciona el cerebro. Eso lo comentaremos más adelante. Estamos presentando los componentes del tema como auxiliares, como ciencias, conocimientos que me llevan a ser un mejor o una mejor profesional del mundo jurídico. Hay otro importante elemento de la inteligencia emocional como segundo componente estructural de este programa de entrenamiento en habilidades de comunicación para abogados, que es la automotivación como tercer elemento. ¿Qué me mueve a mí, empezando por el hecho de la realidad de ser abogado o abogada? Y hay varias preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de todas estas charlas que empezamos a partir de hoy, cada 8 días, entre las 6:15 y las 6:45 de la noche, hora de Colombia, para ser mucho mejores comunicadores orales y no verbales. El tema académico es un tema importante, nos referiremos de cuando en vez al mismo cuando sea necesario, pero aquí vamos a darle énfasis a las habilidades de comunicación que, como he dicho varias veces, son una herramienta, un elemento complementario básico en las habilidades de comunicación de las personas que pretenden comunicar un mensaje de manera eficiente, ser persuasivo. Buenas noches, Fabiola. Ser, además de persuasivo, convincente. Los principios de la seducción, por ejemplo, el uso de los colores y lo que psicológicamente eso implica energéticamente, lo que produce en el entendimiento de otras personas, y de eso también vamos a hablar. Hace parte de este plan, este programa de entrenamiento para comunicarnos eficientemente con las demás personas. Muy buenas noches, doctora Ingrid, un gusto. Estamos entonces hablando del segundo componente de la estructura del programa de entrenamiento para ser muy buenos comunicadores. Hemos mencionado el primer elemento. Uno de ellos son los valores éticos, morales y jurídicos, y estamos hablando del segundo, la inteligencia emocional. Y hemos mencionado el autoconocimiento, la autorregulación, y en este momento estamos hablando del autocontrol. En la medida en que yo logre controlar mis emociones, para lo cual debo tener un elevado nivel energético, el sueño, el deporte,
los temas, mis hábitos y otras cosas de las que vamos a hablar hacen parte para ser un abogado o una abogada integral. No solamente es importante el conocimiento académico, repito, ya lo había mencionado, es importante la forma de comunicar, de generar en otros comodidad, confort, confianza para poder llevar a cabo una muy buena representación judicial y litigar extrajudicial o judicialmente, manejando, por ejemplo, las tendencias de personalidad, que es un tema específico de la programación neurolingüística. Son 4 tendencias, ya hablaremos un poco en general de ellas, ahora las mencionaremos, pero más adelante y en las charlas del programa, cuando lo estemos llevando a cabo, pues mencionaremos detalladamente cada una de estas tendencias, cuáles son las características que determinan cada una de estas tendencias y, atención, muy importante, qué puedo yo hacer con ese conocimiento, porque sin la práctica el conocimiento se queda a medio camino. Es un componente sumamente importante el practicar lo que yo voy, el conocimiento que yo voy adquiriendo, nuevo o el que ya tengo, pero puedo tener dificultades para ponerlo en práctica porque no sé, porque no tengo la motivación suficiente o por cualquier razón. Y esto es importante en la medida en que podemos mejorar nuestras estrategias, no solamente con el conocimiento académico, insisto, sino con estos nuevos conocimientos, las herramientas que brinda la programación neurolingüística, que entre otras cosas, permíteme la defino, es el estudio de los patrones mentales de las personas que han logrado tener éxito en la vida. Esto posibilita, sube el nivel, las posibilidades, las probabilidades de lograr un éxito si llevo a cabo, por supuesto, los patrones de pensamiento, mis creencias, que son muy importantes para llevar a cabo entonces con buena posibilidad de éxito, insisto, el objetivo y cumplirlo y responder entonces como abogado a los intereses judiciales, jurídicos o extrajurídicos según el contexto en el que esté trabajando, porque yo puedo ser servidor público, puedo ser un fiscal, puedo ser un juez, puedo ser un personero, puedo ser un procurador y los roles son diferentes, pero igual somos personas, el cerebro de todos funciona de manera igual, muy parecida, cambiarán algunos aspectos, pero normalmente son los mismos patrones y hay unos que nos dan resultado y otros no, y el fundamento, el objetivo del coaching con PNL para abogados justamente es descubrir conforme a mi especial estructura de personalidad y desarrollarla para que entonces logre elevar esas posibilidades de éxito. Otra lección importante dentro del segundo componente estructural de este plan de entrenamiento, el cuarto, está la autogestión, cómo yo gerencio mi propia carrera profesional, cómo es que yo administro mi vida, porque desde en la mañana hasta en la noche, si soy abogado y estoy litigando, sea exactamente como abogado litigante o como funcionario público, tendré otras obligaciones y otros roles, otros tiempos, otros objetivos, pero necesariamente implica si yo soy hábil o no siendo gerente de mi propia vida y qué resultados me permiten entonces concluir que soy buen gerente y que soy exitoso, o qué aspectos en mi vida de pronto no colaboran, no ayudan, no aportan para que sea un profesional integral. Esta es también la esencia de este entrenamiento, que haya una integralidad en mis sentimientos, mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para que genere esa confianza que es muy importante en el mundo de los negocios. El negocio de todo abogado es ofrecer un servicio que es su nombre, su función, su rol, su labor como profesional del derecho que representa los intereses jurídicos de una persona. Otro elemento importante, y es el último de la segunda estructura de este entrenamiento, es la autoestima, el valor que yo me doy a mí mismo. Y si me doy valor, que si es un valor suficiente, eso está en un nivel superior, ojalá, esa es la idea, para que entonces yo logre dar lo mejor de mí, no solo para cumplir las expectativas de las personas que me contratan, sino además las personales.
mi satisfacción, mi autorrealización personal. Llevamos dos estructuras y vamos para la tercera. Vamos a mencionar la tercera y se llama la inteligencia social, es decir, la comunicación mía con las demás personas. Y aquí el tema ya entra mucho más de lleno a estas habilidades de comunicación. El anterior componente es comunicación consigo mismo, que es el autoconocimiento, y finalmente control de emociones y las lecciones que mencionamos. Estamos presentando el tema. Y este tercer componente es la inteligencia social, es decir, mis habilidades de comunicarme efectiva y eficientemente con los demás. Y aquí hay varias lecciones. Dentro de ellas están la asertividad, decir lo que siento, lo que quiero, lo que pretendo, con profundo respeto por mí mismo y por las demás personas. Recuerda, no es lo que digas, sino cómo lo digas. Y vamos a estudiar, vamos a mencionar cómo las palabras tienen vibración energética y producen en otras personas efectos, y según sea mi estrategia, mi objetivo, pues yo debería tener el suficiente control mental, emocional, para conscientemente programo en mi cerebro ese tipo de palabras, dependiendo del contexto, las personas, el tiempo, el objetivo, mi rol y los posibles resultados, para usar de manera natural y automática esas palabras específicas con esa energía, con esa vibración específica, y entonces producir el resultado que a mí me interesa y que ojalá sirva a la mayoría de personas. Otra lección es la proactividad. ¿Qué es la proactividad? Que yo prestando mi concurso, mi conocimiento y un montón de recursos económicos, tiempo, conocimientos, colaboración, etcétera, logre entonces posibilitar que eso que pretendo se lleve a cabo, en este caso, que se haga justicia, por ejemplo, en el mundo de los abogados. Una tercera lección de este otro componente tercero del entrenamiento es la empatía, el poder entender las emociones de los demás, de forma que podamos comunicarnos eficientemente. Cuando yo comparto parte de mis creencias, mi experiencia, y me permito yo mismo entender y reflexionar sobre las tendencias, o mejor la experiencia de los demás, existe y se llama comunicación de calidad. Otro elemento importante en esta estructura es el liderazgo, como yo hago que las cosas sucedan, se hagan, se lleven a cabo con mi concurso personal, o con motivar a las demás personas, que es lo que normalmente hacen los líderes, para que otros con sus conocimientos, yo tengo ciertas habilidades, los demás tienen otras, pero si unimos nuestros esfuerzos, seguramente el producto final va a ser todavía mucho mejor. Nadie se las sabe todas y necesitamos de los demás. Estamos en un estado donde vivimos en compañía con otras personas, es decir, social, con la colaboración de otras personas, que es un elemento importante para comunicarme eficientemente. Hay otra lección que es el trabajo en equipo, otro tema, trabajo en equipo, la colaboración, la sinergia, mi concurso para aportar lo que yo sé entonces, y aportar conocimiento que aporte y lleve a acercarnos todos más al objetivo que buscamos que se concrete. Son objetivos controlados. Por eso la última lección, me adelanto un poco de este tema, de esta tercer componente de esta estructura, es el pensamiento estratégico. Cuando yo pienso estratégicamente, he debido ejercitar mi autoconocimiento y control, y la forma de comunicarme con los demás con un objetivo específico. Otra lección importante es la gerencia del tiempo. Ya la habíamos mencionado también, porque hace parte de la autogerencia, gerencia del tiempo, sobre todo cuando mi acción tiene efectos en los demás, y si y cuando no, un abogado responde por los intereses judiciales de un tercero, de su cliente, y es importante que yo maneje mi tiempo en función también de las expectativas, claritas deben estar, de la persona a quien estoy representando, y por eso esta lección es muy importante. Y finalmente, resolución asertiva y pacífica de situaciones. Observe, escuche usted desde ahora el tipo de palabras que estoy utilizando en un entrenamiento, en la presentación en este caso del tema, que uso para comunicarle cuáles son los componentes de ese entrenamiento. Resolución pacífica y creativa de situaciones.
por ninguna parte he mencionado la palabra conflicto o problemas, que es lo que regularmente se hace. Eso es todo un manejo de programación neurolingüística. Si yo comienzo a hablar de problemas en el cerebro de la otra persona, comienzo a estimular la idea de problemas, a sembrar en su cerebro, y se genera una comunicación no de muy buena calidad, porque las palabras, recuerda, tienen poder. El cuarto elemento de este programa de entrenamiento para abogados, específicamente de comunicación de calidad, lo hemos denominado coaching para abogados. En el entorno específico del abogado, su presencia, su apariencia, su forma de vestirse, el que tenga o no una oficina, el que esté asociado en un bufete, el que ofrezca sus servicios individuales, el que tenga un lema, un logo, tarjetas o no tarjetas y qué colores utilizar, como por ejemplo llegar e interactuar en los despachos judiciales. Yo entiendo, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, que es la última parte de esta charla de apenas 30 minutos, como presentación del tema, la insatisfacción grande que existe en la mayoría de abogados por la forma en que son atendidos en los despachos judiciales. Yo entiendo, he trasegado durante 15 años, trasegué en el pasado, por el tema de los despachos judiciales, y conozco y entiendo y escucho a mis colegas también cómo se quejan la gran mayoría de la forma como la comunicación de ellos o el trato que reciben no siempre es el mejor en desarrollo de su profesión cuando tienen que ir a los despachos judiciales, y de eso también vamos a hablar, porque yo puedo comenzar, según mi mapa mental, mi autocontrol emocional, puedo influir en el cerebro, en la mente, en el entendimiento mejor, siempre desde el punto de vista ético, por favor, eso sí, siempre lo vamos a repetir, observando por eso los valores éticos, morales y jurídicos. Esto está fuera de toda discusión porque es supremamente importante. Si soy abogado, necesariamente mi conducta tiene que ser una conducta ejemplar, tiene que ser ética, tiene que ser moral y tiene que ser ajustada a la ley. Esa es parte de la vocación de un abogado genuino. Yo digo, y lo digo con profundo respeto, no todo abogado, solo por el hecho de portar una tarjeta profesional, significa que eso garantice su idoneidad profesional. Tiene la licencia, tiene administrativamente la capacidad y el reconocimiento legal para hacerlo, pero ¿qué ocurre con el tema conductual? Eso es supremamente importante. Debemos retornar a esos valores básicos principales que hacen que un abogado sea una persona muy respetada, no solo por su conocimiento y su cultura general, que quien se dedica a la ley, como tiene que atender casos con temas tan diferentes, tiene que ser una persona supremamente culta, o es más apropiado, usemos más esa palabra que él tiene, porque tiene carga emocional. Ya cuando lleguemos al tema de programación neurolingüística específicamente, voy a explicar por qué y qué efecto tienen ciertas palabras, cierto uso de cierto lenguaje en el entendimiento y en consecuencia en la reacción, atención, la reacción que los demás experimentan o muestran frente a mi conducta, a mi propuesta de comunicación. Bien, el entorno general del abogado, que es tener la vocación de abogado. Eso es supremamente importante. ¿Y qué elementos? Por supuesto vamos a hablar de los temas básicos, los conceptos fundamentales como dignidad humana, como derechos humanos, como derecho en general, como la ley, la ética, los valores, además del tema de axiológico. Esto es muy importante, los principios generales del derecho, las leyes de la lógica, los principios o las leyes de lo que vulgarmente, digo vulgar porque me refiero a que es lenguaje común, conocemos como eso, el sentido común, que en el ámbito legal conocemos como las leyes o principios de la sana crítica. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta y usarlo en mi desempeño profesional. ¿Cuántas veces acudo a los principios generales del derecho? Los que están además en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, por poner una simple ejemplo, excúseme la repetición. ¿Cuántas veces sustento yo una solicitud o una oposición o un alegato o una teoría del caso
o previo a una conciliación, manejo emocional de estrategia con fundamento en los principios. Debería ser esto algo muy corriente, pero muchas veces nota uno que los abogados no hacen uso de estas herramientas poderosas que generan convencimiento en la emoción y en el entendimiento de quién va a tomar la decisión, y si es una conciliación, pues para que se acepte la propuesta de conciliación. Un cuarto tema, perdón, de estos componentes, el cuarto de 5, es PNL o programación neurolingüística para abogados. Palabras específicas, lenguaje no verbal específico. Por ejemplo, ¿cuándo utiliza usted, si es abogado y me está viendo, las famosas preguntas retóricas? ¿Conoce el concepto de preguntas retóricas? Pues bueno, si no, pues lo vamos a recordar y vamos a poner ejemplos. Ustedes pueden interactuar acá, pueden proponer casos, preguntas, temas, y con mucho gusto. De hecho, de eso se trata este entrenamiento virtual y gratuito para los abogados y abogadas en términos, atención, siempre con énfasis, en comunicación de calidad. No estamos hablando de cualquier comunicación, hablamos de comunicación efectiva, que lo que yo digo lo reciba quien me escucha tal y como yo lo estoy diciendo, en concepto y en alcance, para evitar las llamadas zonas grises o ambiguas que generan un montón de inconvenientes, precisamente porque no hay claridad, no hay seguridad. En el momento en que yo logre tener todo este conjunto de herramientas de las que hemos mencionado ahora, puedo elevar las posibilidades de ser un mejor litigante, un mejor abogado que comunica mensajes claramente, y entonces elevar una vez más las posibilidades de éxito profesional. Y yo creo que eso nos interesa a todos. Incluso se sale del mero ámbito profesional. En mi vida personal, con mis vecinos, con mi pareja, con mis amigos, etcétera, puedo mejorar en mucho los resultados siempre y cuando atienda las recomendaciones, las ponga en práctica, y después de hacer ese proceso, pues yo tengo ya una idea, no un prejuicio, un juicio anterior, para nada, sino más bien la claridad de si esa estrategia me está o no me está dando resultados. Y si no me está dando resultados, por supuesto, lo obvio es que yo modifique el rumbo de mi acción para que ese objetivo sí empiece a ser más factible. Eso se llama, entre otras, pensamiento estratégico, y tiene un montón de elementos. Esto es un tema que es complejo, es decir, que tiene muchos elementos básicos que, si yo los aplico y tengo la suficiente tranquilidad mental, reflexiva, la suficiente, apertura mental, me puedo estar dando la oportunidad de dar a mi vida profesional y personal inclusive un giro muy importante, con muchas opciones de obtener eso que yo deseo, y que sea, por supuesto, ecológico, es decir, que me beneficie a mí, pero que beneficie en lo posible también a las demás personas. Y el último elemento es la administración, la gerencia de estos otros 4 anteriores: los valores axiológicos, éticos, morales y jurídicos, mi autoconocimiento y control de emociones. El tercero, la comunicación con las demás personas o inteligencia social. El cuarto, que hablamos hace un rato, el coaching para abogados como tal. El quinto, la programación neurolingüística para abogados. Y este gran conjunto hace parte del programa de entrenamiento que intento entonces mencionarles a ustedes para que lo consideren una posibilidad, una herramienta más. Hay muchas otras, hay muchas escuelas con diferentes énfasis, orientaciones. Esta es una más. No pretende ser la última razón, ni la verdad revelada, ni mucho menos. Considérala. Yo le sugiero que la considere y la ponga a prueba, y verifique después si el resultado que usted desea se dio o no se dio. Bien, siendo las 6:44, nos queda apenas un minuto. Final, he querido que estas charlas sean solamente de media hora, obviamente, si trabajamos todo el día, o sea litigando, o sea en un despacho
judicial como servidor público, pues evidentemente más de 30 minutos considero que es un espacio de tiempo no tan apropiado. En consecuencia, queda planteado el tema y hablaremos además, porque es importante mencionarlo, de reorientar la forma como hemos estado haciendo, ejerciendo nuestra labor para aprender de eso que hemos experimentado y entonces ahora anexar nueva información, novedosa información, atención con base en las neurociencias. Vamos a hablar de cómo funciona el cerebro en el tema de programación neurolingüística que hay en cada hemisferio. Usted puede ser zurdo o zurda y es distinto su mapa mental y es muy diferente su funcionalidad y la idea es que logre integrar ambos hemisferios en orden a encaminar mi acción a obtener el resultado que quiero, conociéndome mucho mejor su estilo, su tendencia de personalidad, pero la de los demás en cambio también, la del juez, la de los testigos, los peritos y demás intervinientes en la actuación penal y judicial en general. Así que ha quedado planteado el tema. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Ustedes pueden dejar los comentarios que deseen, pueden sugerir temas y por supuesto nos tomaremos el tiempo y porque me parece que todo es importante y realmente así es, todo es importante y aporta a ser mejores profesionales en el maravilloso mundo de las personas que escogieron en su vida dedicarse a la labor del derecho, al mundo jurídico como servidores públicos o como abogados litigantes o incluso como asesores jurídicos de algunas empresas. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en 8 días de 6:15 a faltando 15 para las 7 hora de Colombia. Muchas gracias, que estén muy bien y nos encontramos en próxima oportunidad.